Esa noche de víspera de Navidad sentí un frío que no provenía del invierno en la sierra sino de algo mucho más profundo y oscuro que estaba a punto de congelar mi alma para siempre. Mientras mi hijo Gabriel insistía por tercera vez con una urgencia extraña en su voz para que yo bajara al sótano a buscar unas supuestas cajas de vino, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi chaqueta. Era un número desconocido y algo en mi instinto me dijo que debía contestar. Al deslizar el dedo por la pantalla una voz susurrante y cargada de pánico me heló la sangre. No baje, Leandro, por lo que más quiera no baje al garaje, ya están adentro, cierre todo y llame a la policía ahora mismo. Antes de que pudiera procesar esas palabras vi a través de la ventana del recibidor cómo el portón automático de mi propiedad se deslizaba silenciosamente. 3 figuras vestidas de negro con los rostros cubiertos descendían de un vehículo oscuro sin luces. Mis piernas temblaron pero mi mente se aclaró de golpe. Antes de continuar con esta historia que cambió mi existencia, te pido que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones porque traemos relatos que te abrirán los ojos. Deja tu me gusta ahora mismo y escribe en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchas y qué harías tú si descubrieras que tu propia sangre te ha traicionado. Me llamo Leandro Pardo, tengo 70 años y lo que ocurrió la noche del 23 de diciembre marcó el final de mi vida como la conocía y el inicio de una verdad dolorosa pero necesaria. La víspera de Navidad siempre había sido sagrada en mi hogar, una casa grande y antigua de piedra situada en las laderas de la Sierra de Guadarrama, un refugio que construí con mis propias manos y el esfuerzo de décadas de trabajo como arquitecto. La mesa estaba vestida con el mantel de lino que mi difunta esposa Carmen había bordado años atrás y el aire olía a pino fresco, a madera quemándose en la chimenea y al asado de cordero que llevaba horas en el horno. Mi hijo Gabriel, de 45 años, había llegado inusualmente temprano esa tarde junto a su esposa Valeria y mi nieta Irene, de 16 años. Recuerdo que me sorprendió su puntualidad porque en los últimos años siempre llegaban tarde con excusas vagas sobre el tráfico o reuniones de última hora. Pero esa noche estaban allí a las 7 en punto, con sonrisas que parecían pintadas en sus rostros y regalos envueltos en papeles brillantes que ocultaban intenciones oscuras. La cena transcurrió con una normalidad que ahora al recordarla me parece teatral y forzada. Hablamos sobre el clima, sobre las noticias locales y sobre los estudios de Irene, aunque noté que mi nieta estaba extrañamente callada, apenas tocaba su comida y sus ojos se movían nerviosos de un lado a otro como si esperara que el techo se desplomara en cualquier momento. Valeria, mi nuera, reía demasiado alto ante chistes que no tenían gracia y sus manos aferraban la copa de vino con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Pensé que era el estrés de las fiestas o quizás problemas en su trabajo como gestora administrativa, pero estaba muy equivocado. Alrededor de las 10 de la noche Gabriel se puso de pie y se limpió la boca con la servilleta con un gesto que pretendía ser casual. Papá, dijo con esa voz que siempre usaba cuando quería pedirme algo, las cajas de vino especial que trajimos se quedaron en el maletero y luego las bajé al garaje para que no se estropearan con el calor de la casa. ¿Podrías bajar a buscarlas? Tú sabes dónde están las llaves del mueble bar. Le respondí que mis rodillas me dolían por la humedad y que prefería que fuera él. Pero él insistió diciendo que no sabía cuál era la llave correcta y que además quería servir el postre para darme una sorpresa. Era la tercera vez que intentaba enviarme al sótano en menos de media hora. La primera vez fue con la excusa de buscar unas herramientas y la segunda para verificar la caldera. Me estaba levantando de mi sillón de cuero dispuesto a complacer a mi hijo cuando sonó el teléfono. Eran las 10:18. La llamada que me salvó la vida. La voz al otro lado era joven, masculina y estaba temblando. Señor Leandro, escúcheme bien, no baje, no salga de la habitación principal, ellos ya tienen el código. ¿Quién habla?, pregunté confundido, deteniéndome en el umbral del pasillo. No importa quién soy, solo hágame caso, hay 3 hombres en su garaje, entraron en un Audi negro, su hijo les dio acceso. Al escuchar eso mi corazón dejó de latir por un segundo. Desde el salón escuché la voz de Gabriel gritando: papá, ya bajaste, se nos hace tarde para el brindis. Su tono no era de impaciencia festiva, era de ansiedad pura.
Un momento, Gabriel, contesté tratando de que mi voz no delatara el terror que me invadía. Con manos que apenas me obedecían marqué el número de emergencias en el teléfono fijo del pasillo mientras mantenía la línea móvil abierta. Susurré mi dirección y la situación al operador de policía. Intrusos en la propiedad calle Los Robles número 12, necesito ayuda inmediata. Permanecí inmóvil en la oscuridad del pasillo observando a través de la ventana lateral que daba al jardín. Entonces lo vi. El portón del garaje se abría solo con ese zumbido eléctrico que yo conocía bien. Un coche oscuro se deslizó hacia el interior con los faros apagados como un tiburón en aguas profundas. 3 hombres saltaron del vehículo. Llevaban pasamontañas y lo que parecían ser barras de hierro y bolsas de lona. Se movían con una coordinación que indicaba que sabían exactamente a dónde iban. Sabían que mi caja fuerte estaba empotrada detrás del estante de herramientas viejas. Sabían que a esa hora yo solía bajar a revisar la calefacción. Las sirenas de la policía comenzaron a aullar a lo lejos rompiendo el silencio de la noche navideña. Vi el pánico en los movimientos de los intrusos. Intentaron volver al coche pero ya era tarde. 2 patrullas bloquearon la entrada de mi camino con las luces azules girando y reflejándose en la nieve. Desde el salón Gabriel apareció en el pasillo con el rostro descompuesto. ¿Qué pasa, papá? ¿Por qué se oyen sirenas? ¿Llamaste a la policía? ¿Qué has hecho? Su pregunta me golpeó como un mazo. No preguntó si yo estaba bien, no preguntó qué ocurría. Preguntó qué había hecho yo con un tono de reproche y furia contenida. La policía entró en la casa minutos después. El inspector a cargo, un hombre canoso y serio, nos pidió que nos sentáramos en el salón mientras sus hombres aseguraban a los detenidos en el exterior. La escena era surrealista. Valeria lloraba en el sofá, pero no eran lágrimas de alivio sino de terror por ser descubierta. Gabriel caminaba de un lado a otro resoplando y mirando su reloj. Irene, mi nieta, estaba sentada en un rincón abrazando sus rodillas y mirándome con una tristeza infinita. Señor Pardo, dijo el inspector entrando al salón, hemos detenido a 3 individuos. Llevaban herramientas para forzar cajas fuertes y planos detallados de su vivienda. Alguien les proporcionó información muy específica sobre sus hábitos y sobre la seguridad de esta casa. Miré a mi hijo. Gabriel evitó mi mirada y se fijó en un punto imaginario en la pared. Yo no sé nada de esto, dijo Gabriel con voz temblorosa. Qué suerte que papá no bajó, seguro nos han estado vigilando durante semanas. Estos delincuentes son muy hábiles hoy en día. Entonces ocurrió algo que rompió el último dique de contención. Irene se levantó de su rincón y caminó hacia mí. Sacó su teléfono móvil del bolsillo y con manos firmes lo conectó al altavoz Bluetooth que estaba sobre la mesa de centro. Abuelo, perdóname por no haberte dicho esto antes, tenía tanto miedo, dijo ella con la voz rota. Le dio al botón de reproducir y el salón se llenó con la voz grabada de su propio padre, mi hijo Gabriel. La grabación tenía fecha de hacía 2 semanas. Escuchamos la voz de Gabriel nítida y cruel diciendo: no hay otra opción, Valeria. Leandro tiene el dinero estancado en esa casa. Si le damos un susto de muerte, un asalto violento, quedará tan traumatizado que no querrá vivir solo. Podremos convencerlo de que firme el poder notarial para que nosotros administremos sus bienes por su seguridad. Los viejos se vuelven dóciles cuando tienen miedo. Necesito esos 50.000 euros para cubrir las deudas de juego antes de enero o me romperán las piernas. Luego se escuchó la voz de Valeria respondiendo: está bien, pero asegúrate de que no le hagan daño físico real, solo el susto suficiente para incapacitarlo mentalmente. Contacta a ese tipo del que me hablaste, a Rubén, él sabrá cómo hacerlo. El silencio que siguió a la grabación fue más pesado que cualquier grito. Valeria se cubrió la cara con las manos y soltó un alarido de desesperación. Gabriel se quedó petrificado mirando el aparato como si fuera una bomba que acababa de estallar. El inspector de policía hizo una señal a sus agentes. Señor Gabriel Pardo, señora Valeria Ruiz, quedan detenidos por conspiración para cometer robo con intimidación y extorsión. Esa noche, mientras se llevaban a mi hijo esposado, él me miró y vi en sus ojos no arrepentimiento sino odio.
Odio porque su plan perfecto había fallado. Odio porque su propio padre no había sido la víctima fácil que él esperaba. Irene se quedó conmigo esa noche. Nos sentamos en la cocina bebiendo té caliente mientras la policía terminaba de tomar huellas y declaraciones. Me contó todo. Me contó cómo había escuchado a sus padres discutir durante meses sobre dinero. Cómo había descubierto que Gabriel se había gastado los ahorros que yo había destinado para la universidad de ella en apuestas deportivas y póker online. Me contó que había empezado a grabarlos porque intuía que planeaban algo terrible contra mí. Abuelo, eres lo único bueno que tengo, no podía dejar que te hicieran daño, me dijo abrazándome. Abrazar a mi nieta fue lo único que impidió que me derrumbara esa noche. Pero la historia no termina ahí. Al día siguiente supe quién me había llamado. El hombre que me advirtió se llamaba Julián. Era un ex empleado de la empresa de Gabriel, un contable joven que había sido despedido injustamente meses atrás porque se negó a maquillar los libros de cuentas para ocultar los desfalcos de mi hijo. Julián había escuchado rumores en los bares donde Gabriel se reunía con gente de mal vivir. Había atado cabos y aunque sabía que arriesgaba su propia seguridad, decidió conseguir mi número y llamarme esa noche vigilando mi casa desde la distancia para asegurarse de que yo estuviera a salvo. Los meses siguientes fueron un torbellino de abogados, juicios y dolor. Descubrí la magnitud de la traición de mi hijo. No solo planeaban el robo. Habían falsificado mi firma para pedir préstamos a mi nombre. Habían hipotecado su propia casa y la habían perdido y planeaban mudarse a la mía después de declararme mentalmente incompetente. El dolor de un padre al ver a su hijo convertido en un monstruo es algo que no se puede describir con palabras. Es un luto en vida. Es preguntarse cada noche en qué fallaste, qué hiciste mal. Pero también es un momento de claridad absoluta. Decidí que no iba a ser una víctima. Contraté al mejor abogado penalista de la ciudad, un viejo amigo llamado Ricardo, y me aseguré de que la justicia cayera con todo su peso sobre Gabriel y Valeria. En el juicio testifiqué contra mi propia sangre. Fue el día más difícil de mi vida ver a mi hijo en el banquillo de los acusados. Pero cuando miré a Irene sentada en la primera fila dándome fuerza, supe que estaba haciendo lo correcto. Gabriel fue condenado a 5 años de prisión por conspiración, fraude y falsificación documental. Valeria recibió una pena de 3 años. Yo solicité y obtuve la custodia total de Irene, quien no quería tener nada que ver con sus padres. Pero esta historia tiene un giro final, un renacimiento que quiero compartir contigo. Después del juicio no podía seguir viviendo en esa casa de la sierra. Cada rincón me recordaba a la traición. Cada sombra en el garaje me traía de vuelta el miedo de esa noche. Así que tomé una decisión radical. Vendí la propiedad. Vendí los muebles, vendí todo lo que me ataba a ese pasado doloroso. Con el dinero de la venta le pregunté a Irene dónde le gustaría empezar de cero. Ella, con los ojos brillantes, me dijo que siempre había amado el mar, el sur. Así que nos mudamos a Málaga, a la Costa del Sol. Compré una casa blanca y luminosa cerca del mar con un patio lleno de flores donde el sol entra a raudales cada mañana. Pero no me retiré a descansar. Sentía que tenía una deuda con la vida y con alguien en particular. Busqué a Julián, el joven contable que me salvó. Lo encontré viviendo en un pequeño apartamento en Madrid, luchando por encontrar trabajo con una reputación manchada por las mentiras de mi hijo. Le ofrecí mudarse a Málaga con nosotros. Le propuse ser mi socio en un proyecto que siempre había sido mi sueño frustrado. Abrir una librería de ediciones raras y documentos históricos. Al principio él se negó diciendo que no merecía tanto, pero logré convencerlo. Hoy, 3 años después de aquella fatídica noche de Navidad, estoy sentado en la terraza de nuestra librería llamada El Fénix. Irene está estudiando biología marina en la Universidad de Málaga y es una joven feliz, libre de la sombra tóxica de sus padres. Julián se ha convertido en el hijo que nunca tuve, gestiona el negocio con una honestidad y una pasión que me conmueven cada día. Hemos creado una familia. No una familia de sangre que a veces puede ser la más venenosa, sino una familia elegida, unida por la lealtad, el respeto y el amor genuino.
A veces pienso en Gabriel. Sé que sigue en prisión pagando por sus crímenes. Ya no siento odio, solo una profunda lástima por el hombre que eligió el camino de la oscuridad teniendo toda la luz a su alcance. Mi vida empezó de verdad a los 70 años. Aprendí que nunca es tarde para cortar las ramas podridas de nuestro árbol genealógico para permitir que broten nuevas hojas. Aprendí que la sangre te hace pariente pero la lealtad te hace familia. Esa noche en el garaje estuve a punto de perderlo todo, mi patrimonio, mi dignidad y quizás mi vida. Pero gané algo mucho más valioso. Gané la verdad. Gané la oportunidad de conocer realmente a mi nieta. Y gané la certeza de que siempre hay un ángel guardián dispuesto a hacer una llamada en medio de la noche. Ahora quiero preguntarte a ti que me escuchas. Si descubrieras que un familiar cercano planea traicionarte de esta manera, ¿tendrías el valor de denunciarlo y empezar de cero? ¿O intentarías perdonar lo imperdonable? Déjame tu respuesta en los comentarios porque leo cada uno de ellos. Y si esta historia te ha llegado al corazón, por favor regálame un me gusta y compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y resiliencia. Recuerdo una tarde particular en la librería. Era primavera y el olor a azahar inundaba las calles de Málaga. Un cliente entró buscando una primera edición de un libro de Lorca. Mientras Julián lo atendía con esa sonrisa amable que lo caracteriza, vi a Irene entrar por la puerta cargada de libros de la universidad. Se acercó a mí, me dio un beso en la frente y me dijo: te quiero, abuelo, gracias por ser valiente. En ese momento supe que todo el dolor había valido la pena. Supe que la herida había cicatrizado. Mucha gente piensa que a mi edad la vida es solo esperar el final. Pero yo les digo que están equivocados. La vida es cada decisión que tomamos para ser felices. Cada barrera que derribamos. Cada vez que elegimos la verdad sobre la comodidad. No permitas que nadie, ni siquiera tu propia familia, te quite la paz. Tu paz es tu tesoro más preciado y debes defenderla con uñas y dientes. La casa de la sierra ya no existe para mí más que como un recuerdo lejano, una lección aprendida. Ahora mi hogar está donde se escucha el mar y donde las risas son sinceras. A veces me despierto temprano y miro el amanecer sobre el Mediterráneo. Y doy gracias. Doy gracias por esa llamada. Doy gracias por no haber bajado al garaje. Y doy gracias por tener la fuerza para reescribir mi propia historia cuando pensaba que ya estaba en el último capítulo. Así que te invito a reflexionar. ¿Quiénes son las personas que realmente están a tu lado cuando el barco se hunde? Cuídalas, valóralas. Porque al final del día eso es lo único que nos llevamos. El amor verdadero y la conciencia tranquila. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque cada semana traemos historias reales que tocan el alma. Activa la campanita para no perderte nada. Soy Leandro Pardo y esta fue mi historia. Una historia de traición, pero sobre todo una historia de libertad. Nos vemos en el próximo relato. Hasta entonces, cuida de los tuyos y nunca ignores esa voz interior que te avisa cuando algo no está bien. Un abrazo fuerte desde Málaga y gracias por escucharme. Ahora que conoces mi verdad, dime, ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? Te leo en los comentarios. La vida da muchas vueltas y a veces el golpe más duro es el que te empuja hacia tu verdadero destino. Jamás olvidaré la mirada de los policías esa noche, la mezcla de profesionalidad y lástima. Pero no quería su lástima. Quería justicia. Y la justicia llegó no solo en forma de una sentencia judicial, sino en forma de una vida plena. Recuerdo cuando fuimos a vaciar la casa antes de venderla. Encontré fotos de Gabriel de niño jugando en el jardín con su bicicleta. Lloré, claro que lloré. Lloré por el niño que fue y por el hombre en el que se convirtió. Pero luego cerré el álbum, lo metí en una caja y lo dejé ir. El apego al pasado puede ser un ancla que no te deja navegar. Y yo quería navegar. Quería sentir el viento en la cara de nuevo. Valeria intentó escribirme cartas desde la prisión. Cartas llenas de excusas culpando a Gabriel de todo, diciendo que ella solo tenía miedo. No las contesté. No había nada que decir. Sus acciones hablaron más fuerte que cualquier palabra que pudiera escribir en un papel.
Irene tampoco quiso saber nada de ellos. Al principio me preocupaba que guardara rencor, pero con terapia y tiempo entendió que no era culpa suya. Que los padres son humanos y a veces humanos muy defectuosos. Y que ella tenía derecho a construir su propia identidad lejos de esa sombra. Julián por su parte encontró el amor en Málaga. Una chica encantadora que trabaja en una floristería cercana. Verlo rehacer su vida después de haber sido arrastrado al fango por mi hijo me llena de orgullo. Él es la prueba viviente de que la integridad siempre paga a largo plazo. A veces cuando cerramos la librería por la noche nos quedamos charlando un rato con una copa de vino. Hablamos de libros de historia, de filosofía. Nunca hablamos de esa noche. No hace falta. Esa noche es el cimiento sobre el que construimos esto, pero no es el techo bajo el que vivimos. Si estás pasando por un momento difícil familiar, si sientes que te están utilizando o que no te valoran, escúchame bien. Sal de ahí. No importa la edad que tengas, no importa cuánto tiempo haya pasado. Tienes derecho a ser respetado. Tienes derecho a sentirte seguro en tu propia casa. Y sobre todo tienes derecho a decir no. No a las manipulaciones. No a los chantajes emocionales. No a ser el banco de nadie. Tu legado no es el dinero que dejas. Tu legado son los valores que transmites y la dignidad con la que vives. Espero que mi experiencia te sirva de espejo y de advertencia. No ignores las señales. Si algo te huele mal, probablemente esté podrido. Si sientes que la actitud de alguien ha cambiado drásticamente, investiga. No te quedes con la duda por miedo a romper la armonía. Porque una armonía falsa es peor que una guerra abierta. La guerra al menos es honesta. Gracias de nuevo por dedicarme tu tiempo. Ha sido un placer abrirte mi corazón. Espero ver tus comentarios y saber desde dónde nos acompañas. Tu opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir creciendo y trayendo contenido de calidad. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan desde América Latina y España. Sois una comunidad increíble. Y recuerda, la vida es demasiado corta para vivirla con miedo. Atrévete a ser el protagonista de tu propia historia. Cierra los ojos, imagina el mar y respira profundo. Todo tiene solución mientras haya vida y voluntad. Buenas noches y buena suerte. La librería El Fénix siempre tendrá las puertas abiertas para quien busque refugio en las letras y en la amistad sincera. Así que si pasas por Málaga, ven a visitarnos. Quizás podamos compartir un café y charlar sobre los giros inesperados del destino. Adiós amigos y hasta la próxima historia. Manteneos seguros y vigilantes. Y nunca dejéis de creer en la posibilidad de un nuevo comienzo. El final de un capítulo es solo el principio del siguiente. Y os aseguro que los mejores capítulos son los que escribimos nosotros mismos con la tinta de la experiencia y el papel de la esperanza. Cuidaos mucho y que la verdad siempre os acompañe. Fin de la transmisión.